Vamos a tratar de terminar el día con algunas cosas que considero positivas. Si bien la situación económica no es la mejor, ya hubo algunos disertantes que hablaron sobre el tema, no voy a ahondar sobre eso. Lo que sí les puedo decir que este gobierno tiene algunos beneficios muy importantes a nivel fiscal y a nivel financiamiento que generalmente están muy mal comunicados o directamente no están comunicados. Por lo tanto, la mayoría de las personas y las empresas no tienen acceso a conocerlos. Lo que voy a tratar de hacer acá rápidamente es dar a conocer algunos de estos instrumentos para que ustedes, eventualmente, puedan hacerlo llegar a la gente que realmente lo necesita. ¿A dónde? Es al revés. Bien. Bueno, la nueva ley Pymes es una ley que trajo una serie de beneficios muy importantes para las pymes, entre los cuales vamos a nombrar rápidamente porque se supone que este beneficio tiene más de 2 años y el 100% de las pymes debería conocerlo, ¿sí? Son beneficios muy importantes que ahora voy a enumerar, pero que se calcula que el 40% de las empresas no lo conocen, directamente ni lo conocen. ¿Cuáles son los beneficios que tiene esta ley? Básicamente, el pago del IVA a 90 días es un beneficio importante para las empresas, sobre todo chicas que a veces tienen un flujo de fondos fluctuante, y bueno, el IVA a 90 días en algunos meses le permite descargar esa carga financiera que tienen, que les hace quizás un mes muy difícil y los demás relajados. Otro muy importante es la compensación del impuesto al cheque. Básicamente las pymes hoy no deberían pagar el impuesto al cheque. ¿Por qué? Porque se lo pueden tomar para ganancias. O sea, la verdad que si ustedes están pagando, la empresa está pagando impuesto al cheque porque tiene un mal contador. O sea, no hay razón hoy para pagar ese impuesto. Y por último tenemos la eliminación del impuesto a la mínima presunta. Bueno, ese es otro beneficio fiscal que depende del tamaño de la empresa, puede tener más o menos impacto, pero el impuesto al cheque es un impacto directo, dado que es un impuesto que se aplica de manera escalonada, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno que va facturando se lo va aplicando sobre la facturación, es decir, que el impuesto al cheque, cuando arranca una cadena, cuando llega al final de la cadena, ya capaz que se aplicó 5 veces sobre el monto. Entonces eso hace que sea un impuesto completamente distorsivo. El gobierno realmente es tanto este impuesto como ingresos brutos, son 2 impuestos que el gobierno realmente quiere eliminar, pero que como son coparticipables resulta muy difícil de hacerlo. Entonces este mecanismo permite a las pymes poder evitar de pagarlo. Bien, otro beneficio muy importante que tampoco conocen las empresas es el régimen de fomento para inversiones productivas. Este régimen de fomento permite a las empresas 2 beneficios muy importantes. Por un lado, recuperar el 10% de la inversión en concepto de ganancias y permite también recuperar el tema del IVA, ¿sí? Este concepto es fundamental porque, por ejemplo, para una empresa que invirtió en infraestructura, construyó una planta o amplió su empresa, o sea, puede recuperar hasta el 30% de la inversión en impuestos. La verdad que creo que es un beneficio fiscal realmente muy importante. Para que se dé una idea, esto nació en el 2016, en el 2017 se presentaron 1000 empresas nada más. El presupuesto para este beneficio era de 5.000 millones de pesos el Ministerio de Producción. No se gastaron ni 500 millones. Entonces, a ver, un beneficio fiscal, no puedo creer que en el año 2016 hubo 1000 empresas que hicieron inversiones. O sea, de un universo de pymes en el país debe haber 70.000 o más. O sea, realmente el beneficio no fue conocido y entonces por lo tanto no fue aplicado. La mayoría de la gente que lo aplicó, les digo porque nosotros en la facultad somos auditores del Ministerio de Producción y podemos ver y tener acceso a los expedientes y hacer análisis. La mayoría de la gente que aplicó este beneficio eran chacareros, gente del campo que compró cosechadora, tractores y todo, y se tomó el IVA y el 10% de ganancia. Un beneficio muy importante. Vamos a ver este año, ahora en marzo cerró
lo que es el 2017, vamos a ver cuántas empresas se postulan, pero no creo que vayan a ser muchas más que 1000. Está vigente, hasta este año está vigente, o sea, lo que pasa es que la gente que cerró balance el 31 de diciembre, el mes pasado fue el mes tope para hacer la presentación. A partir de ahora, solamente este mes podrían presentar los que cerraron balance en enero. Pero el 70%, el 75% de las empresas cierra balance el 31 de diciembre. Entonces, ya ahora no, en marzo nos íbamos a dar cuenta cuánta gente lo solicitó. Pero estoy seguro que no va a ser mucho más. Nosotros en Yamaipú se invirtió casi 9 millones de pesos en una planta nueva. ¿Cuánto? 9 millones. ¿Lo solicitaron? Tiene un buen contador. Mejor que no hubieras venido a la charla. Imagínate, de 9 palos, el 21, no vamos a hacer la cuenta. Sin nada, sin financiamiento. Bien. A veces lo barato sale caro, decía. ¿Sí? O sea, bueno, igual voy a defender un poco a los contadores también, porque seguramente debe haber alguno ahí. Y no lo sabe. Está claro que no lo sabe. Por eso acá viene la defensa. A ver. ¿Cuándo cerraron? ¿Cerraron en enero? Y averiguá, pues si cerraron en enero, tienen hasta la semana que viene para hacer la presentación, ¿eh? Mirá, si viniste a la charla y te salvaste, te ganar una fortuna, me tirás un Diego. ¿No? Mínimo. Imagínate, llegaste a una charla y recuperaste de 9 palos el 20. ¿Eh? Bueno. Hicieron un préstamo de 2,5 millones de pesos y pagamos 150.000 de coima y no lo dieron. ¿Y no se los dieron? Bueno, soy divina la gente del Banco Nación. Bueno, no hay que pagar esas cosas. Aquí por derecha sale igual. Bien. Bueno, le decía, este beneficio, o sea, es muy interesante y sería más interesante aún que el gobierno lo pudiera dar a conocer, ¿no? ¿Por qué no se enteran los contadores de esto? Los contadores no se enteran de nada que no esté en la AFIP. El contador lo único que hace es ver las resoluciones de AFIP que salen todos los días, que no son pocas, aclaro, y nada más. Esto, como es del Ministerio de Producción, no se enteran. Realmente los contadores no saben que existe. El beneficio este, ya les digo, es aplicado por yo no creo que ni el 10% de las empresas saben que existe. Claro, habría que informar. Bueno, pues eso es un trabajo del ministerio. Imagínate, el ministerio, si quisiera dar a conocer esto, obliga a la FIP a sacar una resolución sobre esto y bueno, los contadores, a veces no hace falta gastar mucho, simplemente tener un poco de sentido común. Pero bueno, lamentablemente... No se está hablando no hay una comunicación en cuanto a la producción y al trabajo. No, aparte, cada ministerio tiene subsidios, tiene beneficios fiscales y cada uno lo maneja como independientemente. Es imposible que un contador sepa todos los beneficios que hay en todos los ministerios. Nosotros estuvimos buscando los ECR y no pudimos conseguir ninguno. Te explico. Una planta modelo única en Latinoamérica, certificada orgánica, única. Con todo para trabajar. Y nos falta 1 millón de pesos para poder seguir a salir con una tecnología nueva de galleta de arroz, de todos los productos libres de gluten y certificados orgánicos. Un palo le falta nada más. Yo te lo consigo. No es tan difícil. Deberían poder conseguirlo ustedes. No, pero a ver, nosotros nos quedamos sin combustible. Sí, está claro. Pero bueno, sí. Yo no soy contador, me dedico a trabajar para industria de alimentos. Hace una semana de la última consulta que tuve, porque una parte de mi trabajo tiene que ver con estas cosas. No hay una comunicación adecuada porque yo estoy permanentemente relevando, buscando y contactándome con dependencias que ofrecen el tipo de apoyo económico para pymes y te puedo asegurar que de esto buscando no está... Yo estuve la semana que pasada. Sí, La cuestión que los contadores sepan o no es que si no, a ver. destino es difícil. En la página del ministerio está el beneficio porque, o sea, Yo veo la página del ministerio. el Ministerio de Producción, el Ministerio de Producción Nacional está el beneficio y figura así como beneficio por inversión productiva. Eso seguro que está porque yo lo bajé de ahí y me fijé hoy, así que seguro que está, pongan inversión. Lo que pasa es que es difícil buscarlo porque está
Dice, régimen de fomento a las inversiones productivas. Seguro que está en la página porque yo lo busqué hoy. Es más, creo que la filmina esta la saqué de ahí. Te cuento, fui Sí. al Banco Nación esta semana, porque hay una resolución para orgánicos que era hasta 500.000 pesos, y me dijo, si traes una sociedad de garantía recíproca, en la CGR, automáticamente no te deben presentar nada, te dejan Claro. garantía. En la fábrica apareció uno para darnos hasta 3 millones de pesos y no apareció más nada. Es decir, es una planta que puede desarrollar unos productos de primerísima calidad y nos está costando un Perú, pero un Perú mal, de poder Conseguir financiamiento. Bueno, acá van a encontrar una herramienta muy interesante que son las SGR, otra herramienta que está en el Ministerio de Producción, figura como alternativas de financiamiento. Las SGR son instrumentos muy poco utilizados en nuestro país, muy interesantes. SGR significa Sociedad de Garantía Recíproca. Las sociedades de garantía recíproca no son otra cosa que empresas que dan avales y garantías, ¿sí? A diferencia de un banco que da préstamos, la sociedad de garantía recíproca da avales. Entonces, ¿cuál es la ventaja de concurrir a una SGR? Bueno, básicamente, si uno concurre a una SGR, puede conseguir un aval de la SGR. ¿Qué es? ¿Cuáles son? Porque no conseguimos ni una. Bueno, yo te consigo. Aval Campo, sí, Campo Aval te puedo conseguir. O sea, seguramente pues, tenés que ir a las chicas. Si vas a garantizar, seguramente garantizar es la SGR más... Trabaja garantizar. Y garantizar es la más grande del país, generalmente no le da. Sí, bueno, ese es un... Asindar es grande también. Las grandes generalmente... Asindar tiene el Grupo Unión, digo, porque sabe cómo te puedo estar por donde todos pasamos. El Grupo Unión vino una vez, fue al municipio de San Martín a ofrecerlo a las pymes de San Martín y desaparecieron de la noche a la mañana. Bueno. Sí, Indudablemente uno puede tener acceso a cualquier SGR. En el mercado hay 32, ¿sí? La más grande es Garantizar, que tiene más del 50% del mercado, después le sigue Asindar y después vienen todo el resto. O sea, ¿cómo funciona la SGR? Bueno, básicamente la empresa concurre a las SGR, se le hace un estudio de riesgo, o sea, no es que uno va a la SGR y la SGR da el aval directamente, sino que se le hace un estudio, un análisis de riesgo. Obviamente que la SGR no hace el mismo análisis de riesgo que un banco. La SGR es mucho más flexible para evaluar a las empresas. El banco evalúa a las empresas de una sola manera, le mira el balance. Si no tenés estado patrimonial, el banco nunca te va a dar nada, no existe. Los bancos prestan contra la situación patrimonial. Si podés demostrar que lo podés pagar, te lo van a prestar. Si no, ningún banco va a prestar. ¿Estamos de acuerdo? En la SGR son un poco más flexibles. En vez de mirarte solamente la situación patrimonial, miran tu flujo de fondos, miran tu facturación, miran tus activos. Entonces, como que te permiten acceder más fácil al aval. ¿Cuál es la ventaja de conseguir un aval? Por ejemplo, si yo voy a garantizar, consigo un aval de 2 millones de pesos, quiere decir que esos 2 millones de pesos yo los puedo usar de aval para un préstamo, para descontar un cheque o lo que sea. ¿Cuál es la ventaja de tener un aval para descontar un cheque, por ejemplo? Y que ese cheque, al estar avalado por una SGR, quiere decir que tiene riesgo cero. ¿Por qué? Porque si no lo paga el emisor del cheque, lo paga la SGR. Lo mismo con un préstamo. Si yo voy a un banco a pedir un préstamo con un aval de una SGR, el banco me tiene que poner la alfombra roja y no me tiene que preguntar ni el nombre. Me tiene que decir, venga, firme acá, ¿cuánto quiere? ¿Por qué? Porque sos libre de riesgo. Hay un aval atrás de una SGR que va a pagar si vos no lo haces. ¿Sí? Esa es la función más importante que tiene la SGR. ¿Cuál es el costo que tiene? Pues obviamente los avales no son gratis. El costo de las SGR depende del tamaño de la empresa y de varias cuestiones, pero más o menos anda entre un 2 y un 3% sobre saldos. Es decir, muy bajo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para una empresa común y corriente que se consigue financiamiento en un banco al 30, al 40 o al 50, puede bajar esa tasa de financiamiento quizás a la mitad, pagando un 3. Es decir que las ventajas que tiene, la ventaja más importante que tiene la SGR es que reduce la tasa a la mínima de mercado. Se supone que me convierto en un activo libre de riesgo, ¿sí? Entonces eso me deberían cobrar la tasa más económica, porque estamos en una situación que hoy hablar de tasa y hablar de un 40% de tasa no es
me da vergüenza decir que es económico, pero bueno, indudablemente sería la tasa de mercado, ¿sí? Por eso es tan importante tratar de concurrir a estos centros y conseguir los avales. Los avales se consiguen, si la empresa es un poco prolija, se consigue más o menos rápidamente. Hasta un palo, 2 millones es rápido. Después, si se necesitan avales mayores, bueno, ahí el estudio es un poco más profundo. Y, claro, el estudio es un poco más profundo y bueno, la SGR puede tomar como garantía propiedades y demás. Pero indudablemente este instrumento está al alcance de todos porque, bueno, al alcance de todos. El problema... Recién ahora, algunas SGR están agarrando el tema de los responsables criptos y los monotributistas. Los responsables criptos y los monotributistas pobres siempre están en el límite ahí entre que son y no son, sobre todo los responsables criptos, que son el sector más castigado de todo, porque como responsable cripto uno no puede tener ni tarjeta de crédito, porque la verdad que el banco no te cree nada como responsable cripto. O sea, puedes tener una facturación más grande que una empresa, pero sos responsable cripto, el banco no te toma en serio, ¿sí? Por suerte hoy existe algo muy interesante que surgió con la nueva ley PYME, que son las SAS. Hoy, las SAS, Sociedades Anónimas Simplificadas. Armar una SAS hoy tarda un día o dos, depende a qué hora lo presenten, y cuesta 15.000 pesos. 15.000 con todos los gastos, o sea, constituida con el aporte inicial de los socios. Jurídicamente, ¿cómo estaba? Jurídicamente. Jurídicamente es una sociedad anónima, de eso no hay duda. Eso es una sociedad anónima como una sociedad anónima normal. La diferencia es que al ser simplificada tiene la ventaja de ser más rápida porque tiene los libros electrónicos. Eso, digamos, es la diferencia más importante con la sociedad anónima normal. O sea, que todos los libros son electrónicos. Entonces, al contador le resulta un poco más igual. Hay una discusión ahí igual. Porque no figura en la ley de ganancia, no figura explícitamente las SAS porque no existían. Entonces hay algunos que dicen que las SAS tendrían que tributar como si fuera una persona por escala. Ya te digo que eso no va a pasar. O sea, van a hacer una modificación en la reglamentación y lo van a corregir. La SAS es una sociedad anónima y tributa como sociedad anónima. No hay beneficios fiscales. Sí hay beneficios de constitución en cuanto al monto y la rapidez, pero no hay beneficios fiscales por ser una SAS. ¿Está claro? Esto es importante aclararlo, pero bueno, la verdad que hoy hacer un emprendimiento y arrancar con una sociedad anónima en un día, o sea, y facturar al otro, es algo que hace 5 años era inviable. Salió a hacer, pero me descolgué para armar la fábrica, pero me descolgué, pero no sabía que estaba. Bien, igual no es un instrumento muy conocido tampoco, de hecho son bastante nuevos y los contadores tampoco lo conocen, entonces no lo recomiendan, pero la verdad que constituir una SAS al contador le lleva no más de una hora, o sea, y se hace todo trámite online. Ahora que me acuerdo, se lo dije yo a la contadora y no tenían ni sabía. Bueno, puede pasar. No. Con la contadora está complicado. No, son dos contadores. Ah, son otros contadores. Bueno. Bien, este instrumento, por ejemplo, este instrumento es muy interesante y no hay ningún contador que te asesore en esto. O sea, porque los contadores generalmente, en la Argentina, las empresas creen que tienen contador y tienen la parte financiera resuelta. Y eso les puedo asegurar que no es así. En un país como el nuestro, donde las fluctuaciones financieras son tan importantes, el asesoramiento financiero debería ser clave. Es más, no debería haber empresas que no tengan asesoramiento financiero. Lamentablemente las empresas creen que el contador hace ese trabajo y lamentablemente apenas el contador puede hacer y puede con su trabajo, que es el contable y el de impuestos, imagínense si se va a meter con una CGR o con cualquiera de estos instrumentos que le generan más trabajo muchas veces por el mismo costo, o sea, o por el mismo sueldo, por el mismo honorario. Entonces, indudablemente los contadores no están muy proclives a estar buscando este tipo de instrumentos. Pero este instrumento existe hace más de 12 años. Mira, yo lo estuve buscando y la verdad que lo que garantizar, bueno, no podía entrar nunca, así que... Garantizar se convirtió en algo muy grande, entonces pide como es el más grande. Pero hay muchas chiquitas que son mucho más amigables. Avales hay por casi Se consigue 3, 4 millones de pesos como para que puedas... rápidamente. Cualquier SGR chica hasta 5 millones te da rápidamente. Al revés, el nivel exponencial por la tecnología que nosotros aplicamos es de 6 meses. Bueno.
Otro instrumento muy interesante, leasing. ¿Qué es un leasing? ¿Quedó alguna duda de la SGR? Es fácil, o sea, todos los instrumentos que voy a explicar acá, o sea, no tienen ninguna dificultad técnica para aprenderlo, simplemente es un tema de conocimiento. Una vez que uno los conoce, se acerca a alguna, busca y simplemente hay que presentarse, le van a pedir la documentación, que es básicamente la misma que te pide un banco, y a partir de ahí se empieza a trabajar. ¿Qué es el leasing? El leasing no es otra cosa de un contrato de alquiler con opción a compra. ¿Cuál es la ventaja más importante que tiene el leasing? Bueno, básicamente es que se puede deducir el 100% del canon en impuestos, ¿sí? ¿Qué es el canon? Bueno, en el leasing el canon engloba lo que uno paga por el alquiler del bien, ¿sí? Pongo entre comillas alquiler porque en ese canon también está la amortización del bien. Como es un contrato de alquiler con opción a compra, con cada cuota se amortiza una parte del bien, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja más importante que tiene el leasing? Que acelera amortizaciones. Por ejemplo, yo quiero comprar un auto. Un auto, yo para amortizarlo, según impuesto a la ganancia, necesito 5 años. Si yo hago un leasing a 3 años y compro el auto por leasing, o sea, amortizo el auto en vez de en 5, en 3. Es que casi duplico la amortización. Eso me hace pagar muchísimos menos impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Yo saqué 3 camionetas una vez. Bueno, las personas y las empresas que empiezan a utilizar el leasing nunca más vuelven a comprar un bien, porque no tiene ningún sentido comprar un bien. O sea, la empresa lo que necesita es usar los bienes, no tenerlos. El patrimonio inclusive paga impuestos la empresa. Entonces, tener patrimonio a la empresa ya le genera un costo. ¿Para qué tenerlo si en realidad lo único que le importa a la empresa es usarlo? Entonces, ¿qué hace? Lo alquila con opción a compra, ¿sí? Entonces, eso lo deduce íntegramente del impuesto y no solo le sale más barato el alquiler, sino que le sale más barato la amortización. ¿Por qué? El pago de impuestos. ¿Por qué? Porque amortiza más rápido. Sí. Todos pueden aplicar. Las personas físicas también. Lo que pasa es que las personas físicas no tienen el beneficio de deducirlo de ganancias. ¿Sí? Pero, por ejemplo, las empresas, los utilitarios, nos metes en un leasing, no tiene sentido comprar un vehículo. Los leasing es meterlo ahí y se amortizan en 3 años. Para una empresa que paga mucho ganancias, duplicar la amortización es bajar la carga imponible de manera sustancial. El ahorro impositivo que tiene la empresa es muy importante. Muy importante. Del valor del bien, imagínense el doble que si lo compraran. ¿Sí? Porque los bienes se pueden amortizar, pero se amortizan. Imagínense una máquina que se amortiza en 10 años. Y con un leasing, si sacan un leasing a 5 años, se amortiza en 5 años. La mitad. Una máquina de 2 palos. Imagínense eso, lo que le baja la base imponible los primeros 5 años. Se paga sola la máquina. ¿Sí? Este instrumento sí es conocido por los contadores, pero no les gusta usarlo porque, bueno, imagínense, para sacar un leasing hay que presentar una carpeta de crédito y encima después hay que deducir los cánones, es el problema de la liquidación. Obviamente este sí lo conocen muchos contadores, pero no lo recomiendan por un tema de trabajo. O sea, acá esta herramienta sí es más conocida porque también hacemos... ¿El vice? Sí, puede ser. Sí, bueno, un poco más. Igual, hoy hablar de tasas, no sé si es el mejor momento. O sea, hoy las tasas están en su máximo histórico en los últimos 2 o 3 años. Así que, indudablemente, no podemos hablar de tasa de referencia o si es barato o caro. Lo que yo les puedo asegurar que el leasing tiene una tasa que suele ser unos puntos mayor que la tasa de la LEVAC, si quieren, que puede ser la tasa de referencia, que hoy no es parámetro, porque bueno, están en valores siderales, pero que indudablemente al deducir el canon, yo los intereses los estoy deduciendo y me estoy ganando el 35% menos, ¿me siguen? O sea que del leasing, la tasa que les cobran hay que sacarle el 35% porque yo lo deduzco de ganancias. Eso es importante. Y el IVA se paga en cuotas, o sea, otro tema importante, porque se paga con el canon, es decir, que el IVA no lo tengo que pagar todo junto, sino que también se distribuye. Las ventajas del leasing no son comparables con ningún instrumento. O sea, las empresas no tendrían ni tienen la necesidad de comprar nada. O sea, con este instrumento lo pueden evitar. Y es muy fácil de implementar. Hoy hay muchos bancos y hay empresas de leasing. O sea, no solo hay bancos que dan leasing, sino hay empresas que se dedican exclusivamente a dar leasing. ¿Sí?
y que también se pueden utilizar para comprar un bien. ¿Cómo es el leasing financiero? Bueno, básicamente es muy sencillo. Una persona quiere comprar, por ejemplo, un utilitario. Entonces va a una concesionaria y elige el utilitario que quiere comprar. Una vez que lo elige, va al banco, ¿sí? Le dice al banco cuál es el utilitario que quiere comprar. El banco compra el utilitario y después se lo da el leasing a la persona. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo único que hace el banco acá? Compra el bien y lo da el leasing. ¿Sí? Y la persona lo que hace es ir al banco y informar a dónde lo quiere comprar, nada más. Sí, sí, claro, obviamente que el banco te analiza, pero básicamente, generalmente el banco se queda con el bien, el dueño del bien siempre es el banco, o sea que tiene como colateral, no tiene que hacer, prácticamente, no lo tiene que embargar, no tiene que hacer nada, porque el banco es dueño, o sea que si la persona deja de pagar, automáticamente se podría, teóricamente, hacer de ese bien, porque es propiedad de ellos, ¿sí? El leasing se puede utilizar para cualquier tipo de activos, desde utilitarios o autos hasta propiedades. En la Argentina no se utiliza mucho, pero es un instrumento muy interesante para comprar propiedades, ¿sí? Y también se puede utilizar, sí. Para todo, telefonía, fotocopiadoras, todo, cualquier monto. O sea, para las compañías, ¿para qué van a gastar una fotocopiadora que en 2 años te queda obsoleta? La sacás por leasing y cada 2 años vienen la empresa leasing y te cambia por un modelo más nuevo. Te cobra un poco más de Canon, pero siempre tenés la última fotocopiadora. Así funcionan las grandes empresas, o sea, lo mismo con los teléfonos, lo mismo con las computadoras, las laptops, que por ahí usan los gerentes, la usan 2 años, viene la empresa de leasing, le saca esa, le da el último modelo, él te cobra un poco más de Canon, y vos seguís funcionando con la última tecnología. Todo, no existe. Por eso digo, las empresas que empiezan a usar este instrumento, no tiene sentido que compren activos. Cualquier activo se puede sacar por leasing. Cualquiera. Claro, cuando vos terminás de pagar tenés una opción que se llama opción de compra, que si querés pagar o no, si pagás esa opción de compra te quedás el bien y si no la pagás no. En Estados Unidos la opción de compra es de $1 siempre, o sea, que todo el mundo la ejerce, por $1 más te lo queda. Acá en la Argentina no es de $1, pero es de una cuota más, o sea, si vos tenés un leasing de 36 cuotas de 7.000 pesos, si pagás una cuota más te quedás con el bien. Siempre pagás la cuota para quedarte con el bien, ¿no? Pero bueno, cuando pasa eso vos ya lo tenés totalmente amortizado ese bien. Lo puedes vender automáticamente, ¿sí? Y hacer 20 reposición. O sea, por eso le digo que el beneficio es muy grande. Lo único que tiene, no malo, si no pagas la cuota, a los 5 días te lo sacan, y si retenés el bien, vas en cana. Porque directamente entra el código penal. Directamente. Sí, el tema es que hay algunas cuestiones a tener en cuenta. O sea, el bien no es, o sea, el canon no es tuyo, es del banco. Igual en los 5 días no creo que te lo saquen, es medio difícil. ¿Sí? ¿Ya le sacaron uno? No me sacaron uno, pero... ¿Conocés gente que sí? Estuve cerca. Arreglé con el abogado, pero... Bien, depende qué banco era. El tema es que la experiencia nuestra fue negativa. Quizás fue una mala estimación. Pero el tema es que vos tenés un contrato de una cantidad de cuotas. Yo no solicito, no soy contadora, así que justamente para un equipo de imprenta, y el tema era, entiendo que vos tenés una cantidad de cuotas, y si no cumplís, querés devolver el bien, igualmente tenés un convenio por una cantidad de cuotas que tenés que cumplir obligatoriamente. Eso cuando el leasing es financiero. El problema cuando el leasing es financiero es que al banco, si vos le compraste una máquina, ¿qué hace el banco con la máquina que le devolviste? O sea, es un problema para el banco. Entonces, en ese caso te exige que termines. Pero si vos haces un leasing con la empresa que es dueña de si la máquina, la empresa que hace la máquina te hace un leasing, se llama leasing operativo, es más fácil devolvérsela. Vos devolviéndosela, claro. Xerox, ¿pero ustedes hicieron un leasing con Xerox directo o lo hicieron? Sí, indudablemente no sé cómo habrá sido la operatoria ni qué se habrá negociado, pero es raro, las compañías siempre aceptan la devolución del bien. Porque aparte es un alquiler, te sacan el bien y punto, o sea... ¿Les exigieron las cuotas? ¿Les exigieron las cuotas restantes?
Es raro, no sé qué contrato habrá sido ni con quién lo hicieron, pero es raro que hagan eso, porque realmente, porque no sos dueño, así que devolviendo el bien ya debería estar cumpliendo con tu parte. Bien, ¿eh? No, menos. Bien, creo que sí. El BICE tiene un préstamo muy interesante para empresas, para inversiones productivas, del 21%, ahora debe haber subido un poquito, esto está desactualizado, no sé a cuánto habrá quedado esto, pero capaz que subió al 25, al 27. Este préstamo que da el BICE se llama Mi Primer Préstamo, es para pymes de cualquier tamaño, pero que no hayan, básicamente que no hayan pedido en los últimos 2 años préstamos a más de 36 meses. Si es una pyme y no pidió préstamos en los últimos 2 años a más de 36 meses, está en condiciones, digamos, de acceder a este ¿cómo se llama? Préstamo que es de hasta 5 millones de pesos. ¿Sí? Lo comento porque es un préstamo muy interesante que tiene acceso a todas las empresas. Bueno, después tenemos lo que es del Ministerio de Producción, y esto es más para emprendedores, hay un préstamo que se llama Fondo Semilla, que es un préstamo de hasta 250.000 pesos a tasa cero, a 5 años con 1 año de gracia. Esto es para gente y emprendedores o empresas chicas que tienen menos de 1 año y quieren desarrollar un proyecto, pueden solicitar este financiamiento. ¿Sí? Básicamente es para empresas que tengan innovación tecnológica o... Murió. Por ahora murió y no creo que lo vuelvan a reflotar. Más como está la situación ahora de recortes. El único que quedó es este. Y bueno. Ministerio de Producción. Esto hay que tramitarlo sí o sí por una incubadora. Nosotros en el estudio contable somos incubadora y trabajamos con todos los beneficios esto del Ministerio de Producción. PAC Emprendedor. Sí. Sí. Fines del 2017 cerró el PAC y abrió este. O sea, lo van haciendo así. No sé cuánto... todos estos programas son por presupuesto. O sea, se termina el presupuesto, se termina el programa. O sea, no sé cuánto va a durar este, pero bueno. Ahora, no sé cuántos proyectos se vienen presentando. Nosotros presentamos varios y venimos bastante bien, pero la verdad que la mayoría de los que estamos presentando son de aplicaciones para el teléfono. Eso sale bastante. Bien. Es muy fácil de obtener, en el sentido de que no exige muchas condiciones. Es bastante rápido, 5 o 6 meses, capaz que ya tienen la plata acreditada. Para lo que es un trámite del Ministerio de Producción, le digo que es bastante rápido. Bien. ¿Alguna duda, consulta que haya quedado? ¿Todo muy claro? Bueno, bien, bueno, muchas gracias.